Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los chismes más jugosos y las historias detrás de las estrellas que nos roban el corazón cada noche. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones y revelaciones. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha estado circulando entre bambalinas, un secreto que involucra a dos de los nombres más importantes del firmamento turco, el talentosísimo Altay Ulusoy y la bellísima Şehinay Sarıkaya. Sí, hablamos de la pareja que nos enamoró en Medcezir, la serie que marcó un antes y un después en la televisión turca y que para muchos sigue siendo un referente indiscutible. Pero, ¿de qué secreto hablamos exactamente? Pues bien, prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que va más allá de la pantalla, una historia que habla de química, de talento y de un proyecto que por diversas razones nunca vio la luz. Vamos a hablar de la bomba turca, el secreto mejor guardado de Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya. Antes de que nos metamos de lleno en esta jugosa historia, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, como lo oyen. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, nuestros chismes y nuestras noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Recuerden que este canal es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en la vida de sus ídolos, así que no duden en unirse a nuestra gran familia. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos la magia que Altay y Şehinay desplegaron en Medcezir. Su química era innegable, sus personajes, Yaman y Mira, nos hicieron reír, llorar y suspirar. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, como suele suceder cuando dos estrellas brillan con tanta intensidad, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Aunque nunca confirmaron ni negaron una relación sentimental, la verdad es que Altay y Şehinay siempre mantuvieron una relación muy cercana, una amistad que trascendía lo profesional. Se les veía cómplices, divertidos y muy unidos. Y esa conexión, esa sinergia, es precisamente lo que alimentó las especulaciones sobre un proyecto secreto, una bomba turca, que nunca llegó a explotar. ¿De qué se trataba ese proyecto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la producción de Medcezir, tanto Altay como Şehinay estaban muy interesados en seguir trabajando juntos. Querían explorar nuevos registros, asumir nuevos desafíos y demostrar que eran capaces de mucho más que interpretar a una pareja de enamorados. Se barajaron varias ideas. Se habló de una película romántica, de una serie de acción, incluso de una obra de teatro. Pero la propuesta que más entusiasmó a ambos actores fue la de una miniserie dramática, una historia intensa y compleja que abordara temas sociales relevantes y que les permitiera lucir sus habilidades interpretativas al máximo. La idea era contar la historia de dos jóvenes que, a pesar de provenir de mundos muy diferentes, se unían para luchar contra la injusticia y la corrupción. Se hablaba de un guión sólido, de una dirección impecable y de un elenco de actores de primer nivel. Todo apuntaba a que se trataba de un proyecto ambicioso y prometedor, un proyecto que tenía todos los ingredientes para convertirse en un nuevo éxito en la carrera de Altay y Şehinay. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca vimos esa miniserie? Aquí es donde entran en juego las complicaciones de la industria del entretenimiento, los conflictos de agenda, las diferencias creativas y, por supuesto, el factor dinero. Pero vamos a desglosarlo un poquito más, porque esta historia tiene más capas que una cebolla turca. Para entender por qué este proyecto nunca despegó, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto de las carreras de Altay y Şehinay justo después del fenómeno Medcezir. Ambos se encontraban en un punto crucial de sus vidas profesionales. Medcezir no solo les había dado fama y reconocimiento, sino que también había creado una expectativa enorme sobre sus próximos pasos. La presión era altísima. Altay, con su mirada profunda y su carisma arrollador, se había convertido en el galán del momento. Todas las productoras lo querían en sus proyectos. Se le ofrecían roles en series épicas, dramas históricos, thrillers psicológicos, la oferta era abrumadora. Él, consciente de la necesidad de diversificar su imagen y no encasillarse en el papel de chico rico enamorado, buscaba proyectos que lo desafiaran actoralmente. Şehinay, por su parte, no se quedaba atrás. Su belleza hipnótica y su talento innato la habían convertido en un icono de estilo y en una actriz muy respetada. Ella también quería demostrar su versatilidad, explorar personajes femeninos fuertes y complejos que trascendieran el arquetipo de la novia de
El teatro se presentaba como una opción muy atractiva, permitiéndole conectar con el público de una manera más íntima y visceral. En este contexto, la idea de la miniserie dramática parecía encajar a la perfección con las aspiraciones de ambos. Les permitiría trabajar juntos, capitalizando la química que ya habían demostrado tener, pero al mismo tiempo les brindaría la oportunidad de interpretar roles más maduros y desafiantes. La historia, centrada en la lucha contra la injusticia y la corrupción, resonaba con sus inquietudes sociales y les permitiría utilizar su fama para generar un impacto positivo en la sociedad. El problema, como suele suceder en estos casos, residía en los detalles. El guión, aunque prometedor, necesitaba ser pulido y ajustado para satisfacer las expectativas de ambos actores. Aatai quería asegurarse de que su personaje tuviera una evolución compleja y una motivación clara. Serine, por su parte, exigía que su personaje femenino fuera empoderado y que no quedara relegado a un rol secundario. Las negociaciones con las productoras se volvieron cada vez más tensas. Cada uno defendía su visión con uñas y dientes, lo que generó fricciones y retrasos. El presupuesto, que inicialmente parecía generoso, comenzó a reducirse debido a la complejidad del proyecto y a las exigencias de los actores. La búsqueda de un director adecuado se convirtió en una odisea. Querían a alguien con una visión clara y una sensibilidad artística que pudiera capturar la esencia de la historia y sacar lo mejor de ellos como actores. Pero la agenda fue, sin duda, el obstáculo más difícil de superar. Aatai ya había firmado para protagonizar Yerde, una serie de acción y suspense que requería una dedicación total. Serine, por su parte, estaba comprometida con una obra de teatro musical que le exigía meses de ensayos y funciones. Coordinar sus horarios se convirtió en una misión imposible. Y como si todo esto no fuera suficiente, también surgieron rumores sobre presiones externas para evitar la colaboración entre Aatai y Serine. Se decía que algunas agencias de representación, celosas del éxito de Medcezir, querían mantener a sus representados separados para evitar que uno eclipsara al otro. Otros argumentaban que la imagen de la pareja estaba demasiado ligada a la serie juvenil y que intentar repetirla en un contexto diferente podría ser contraproducente. Estos rumores, aunque nunca confirmados, alimentaron la paranoia y la desconfianza en el set. La atmósfera se volvió cada vez más tensa y las posibilidades de que el proyecto saliera adelante se fueron diluyendo. Finalmente, tras meses de negociaciones fallidas, la miniserie dramática fue archivada. La noticia, aunque dolorosa para los fans de Aatai y Serine, no sorprendió a nadie en la industria. Era un secreto a voces que el proyecto estaba condenado al fracaso desde el principio. La cancelación de la miniserie dejó un sabor amargo en ambos actores. Se sintieron frustrados por no poder trabajar juntos y por no poder llevar a la pantalla una historia que les apasionaba. Sin embargo, ambos entendieron que a veces las cosas no salen como uno las planea y que es importante seguir adelante. Aatai se volcó de lleno en Yerde, una serie que le permitió mostrar su lado más oscuro y su talento para la acción. La serie fue un éxito rotundo y consolidó su posición como uno de los actores más versátiles de Turquía. Serine se dedicó al teatro musical, donde encontró un espacio para expresarse libremente y para conectar con el público de una manera más directa. Su talento como cantante y bailarina sorprendió a muchos y le valió el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público. A pesar de la cancelación de la miniserie, Aatai y Serine siguieron manteniendo una buena relación de amistad. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se alegraban por los éxitos del otro. Nunca descartaron la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro, pero entendieron que el momento tenía que ser el adecuado y el proyecto tenía que ser el perfecto. Y así, la bomba turca de Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya quedó desactivada. Un proyecto que prometía ser explosivo pero que nunca llegó a encender la mecha. Una historia que nos enseña que en la industria del entretenimiento, como en la vida, no todo es lo que parece y que a veces, los sueños se quedan en el camino. Pero no todo está perdido. A pesar de que ese proyecto en concreto no llegó a buen término, la verdad es que Aatai y Serine siguen siendo dos de los actores más talentosos y versátiles de Turquía. Ambos han demostrado su valía en una gran variedad de proyectos y han conquistado al público con su carisma y su profesionalidad. Aatai, por ejemplo, ha protagonizado series de éxito como Yerde, Hakan, Muaf y Yeşilçam, donde ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Serine, por su parte, ha brillado en series como Fi, Samaran y en la obra de teatro Alice Musicali, donde ha demostrado su talento como actriz, cantante y bailarina.
Cada uno ha seguido un camino diferente, consolidando su carrera y demostrando su talento individual. Y quién sabe, tal vez en el futuro, el destino vuelva a unir a Atai y Serinei en un nuevo proyecto. Tal vez alguna productora se anime a rescatar aquella vieja idea y a darles la oportunidad de demostrar, una vez más, la magia que son capaces de crear juntos. Los fans, desde luego, estaríamos encantados. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Mientras tanto, nos conformamos con recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Medcezir, y conseguir disfrutando de sus trabajos por separado. Porque al fin y al cabo, lo importante es que ambos sigan brillando con luz propia y que sigan regalándonos momentos inolvidables en la pantalla. Su talento es innegable y su futuro, brillante. Así que, mi gente, ahí lo tienen. El secreto mejor guardado de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Una historia de talento, de química y de un proyecto que por diversas razones, nunca llegó a materializarse. Pero una historia que sin duda, nos deja con la miel en los labios y con la esperanza de verlos juntos de nuevo en el futuro. Ahora, para recapitular un poco, hemos explorado ese proyecto secreto entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya que lamentablemente nunca vio la luz, desentrañando las posibles razones detrás de esta frustrada colaboración. Recordamos la química innegable que desplegaron en Medcezir, y analizamos los obstáculos que impidieron que volvieran a trabajar juntos, desde conflictos de agenda hasta desacuerdos entre productoras. Sin embargo, también celebramos sus exitosas carreras individuales y mantenemos la esperanza de que el destino los reúna en un futuro proyecto. Y recuerden, la industria turca siempre tiene sorpresas guardadas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo turco y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus ídolos. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado un día más en este canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y para que sigamos trayéndoles las mejores historias y los mejores chismes del mundo del entretenimiento. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustaría ver a Atai y Serinei juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Los espero en la sección de comentarios. Den rienda suelta a su imaginación y cuéntenme qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por esta pareja. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, así que no duden en unirse a nuestra gran familia. Los estamos esperando con los brazos abiertos. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con esas series turcas que nos roban el corazón.